Bueno, buenos días, jóvenes. Vamos a ver hoy la clase que corresponde al lunes pasado, el lunes 10 de mayo. Eh, Cadena de frío es el título de la clase de hoy. Y pues esta clase pues es grabada porque como no se pudo dar la clase en vivo, pues vamos a reponer la clase por este medio. Entonces, como bien les decía, la clase es cadena de frío y es una parte súper importante de la logística hoy en día, tanto para las empresas de producción de consumo masivo como para el tema hoy en día del tema de salud, que es básicamente el transporte de vacunas. Para ponerlos en contexto, la cadena de frío es utilizada también para este tipo de logística. Entonces, vamos a continuar con la clase. El contenido de la clase, pues básicamente está dividido en todas las etapas de la cadena de frío, las aplicaciones de la cadena de frío, los elementos de la cadena de frío que son básicamente el transporte, el almacenamiento y la distribución, los equipos con los que se trabaja en la cadena de fríos, herramientas para el control en la cadena de frío, el control de la temperatura y vamos a concluir los temas. Recordemos un poquito, como siempre, ya es parte de las clases recordar las clases anteriores. La cadena de frío básicamente, si lo vemos en las 5 etapas de la cadena de suministro, puede estar relacionada en la etapa del aprovisionamiento, el almacenamiento, el abastecimiento y la distribución. Incluso puede estar vinculada incluso hasta la logística postventa. ¿Por qué? Pues porque la cadena de frío va a ir vinculada mucho al giro de negocio. Si nuestro negocio, si nuestra compañía para la que trabajamos, pues distribuye productos que necesiten mantenerse frescos, congelados, vamos a trabajar con una cadena de frío. Y esta, como les digo, puede estar desde la compra hasta la distribución. Entonces, recordemos las 5 etapas de la logística: aprovisionamiento, almacenamiento, abastecimiento, distribución y logística postventa. La cadena de frío, según el giro de negocio, puede estar inmiscuida en estos 5 procesos. Entonces, continuamos. La cadena de frío, pues, es el conjunto de procedimientos logísticos que intervienen en el almacenamiento, la conservación, el transporte y la distribución de mercaderías. Cuando ésta se quiere tener una temperatura desde que sale de fábrica hasta que llegan al cliente final. Pues básicamente, como bien lo dice el concepto, pues la cadena de frío abarca todo el proceso de fabricación, almacenamiento y transporte. ¿Por qué la cadena de frío inicia desde el proceso de fabricación? Pues porque si hay productos que se fabrican a ciertas temperaturas, hablemos del ejemplo del pollo. El pollo fresco se fabrica a una temperatura ambiente. Para que este producto no pierda su inocuidad, este producto, al solo ser manipulado y digamos, embalado, empacado y todo el proceso logístico, debe almacenarse a una temperatura al punto de congelación para que la cadena de proliferación de bacterias se rompa. Entonces, ¿por qué es importante la cadena de frío? Porque de esta cadena de frío pues ayuda mucho a mantener la inocuidad de los alimentos desde la producción hasta la distribución. También hay otros productos que no necesariamente se tienen que congelar, sino se tienen que mantener frescos. Tal es, en este caso también vamos a poner el ejemplo del pollo fresco. El pollo fresco no necesariamente llega a un punto de congelación, sino que se trabaja a temperaturas en el que este se mantiene fresco. ¿Cómo ven ustedes este producto en la compra? Pues es el pollo que ustedes compran en el supermercado y que no viene congelado, sino que se ve, pues ustedes lo tocan y el producto no está al punto de congelación, sino que se mantiene fresco. Ese es otro tipo de cadena de frío
en el que el producto se mantiene fresco. Otro ejemplo serían las flores, como lo vimos en otra clase, incluso hasta los chocolates, las leches en polvo, las leches de fórmula para los bebés, se almacenan en ciertas condiciones de frescura para que mantengan su inocuidad. La inocuidad de los alimentos es que se mantiene tal cual fue producido hasta que se consume. No hay ni bacterias, no hay contaminación cruzada, ni tampoco el producto pierde sus características de fabricación. Entonces, como se dan cuenta, la cadena de frío es súper importante para estas industrias que se dedican a la fabricación o distribución de alimentos. ¿Cuáles son las etapas de la cadena de frío? Pues está en el almacenamiento, en el transporte y en la distribución. El esquema básico de una cadena de frío, pues, como bien lo decía, va desde la manufactura o la fabricación. Luego tenemos cadena de frío en el transporte, cadena de frío en el almacenamiento y cadena de frío en la distribución. Y un punto bien importante es que nuestro cliente final, si va a comprar producto que necesita ser almacenado a cierta temperatura, él debe de continuar con la cadena de frío. Básicamente, el cliente final se vuelve también responsable de la cadena de frío, porque si yo le estoy vendiendo un producto congelado, él, por la lógica, debería de mantener el mismo producto congelado, a no ser que sea para el consumo en el momento. Pero al perder un eslabón de la cadena de frío, corremos el riesgo de que el producto se dañe, de que se contamine, de que se eche a perder. Entonces, por eso se le llama también cadena de frío, porque va muchos eslabones integrados desde la producción hasta el cliente final, y cuando uno de estos se rompe, pues definitivamente echamos a perder toda la cadena de frío, y el resultado de esta ruptura de la cadena de frío, pues es que el producto se echa a perder. Puntos clave de la experiencia que yo les puedo compartir en lo que es cadena de frío o frigoríficos, pues les voy a ir mencionando algunas cosas de las que yo he aprendido durante mi experiencia, y uno es importante no romper ningún eslabón del suministro en la cadena de frío, ya que al ser productos perecederos, corremos el riesgo de que al romper la cadena de frío se pierda la inocuidad de los alimentos. ¿Qué quiere decir esto? Trabajamos en una industria de alimentos que necesita llevar su producto a un cliente final, y este cliente final es un retail, y nosotros rompemos la cadena. Nuestra bodega la tenemos a -7 grados centígrados. En el transcurso desde que se despacha hasta que llega el transporte, debe ser en un tiempo determinado para que no rompamos la cadena de frío. Es decir, imagínense que voy a sacar el producto congelado de mi bodega, pero mi carga está a 500 metros de donde está la bodega. El solo hecho de transportar el producto desde mi bodega hasta el andén de carga, sin respetar la cadena de frío, puede llegar a que este producto se eche a perder. Entonces, incluso para el diseño de bodegas y puntos de carga debe considerarse todos estos temas, ya que el hecho de romper la cadena de frío pues puede dañar el producto. Siguiendo con este punto en ejemplo 1, sacamos el producto del almacén, llevamos el producto al andén de carga, pero resulta que mi contenedor refrigerado no está a la misma temperatura que la bodega donde tenía almacenado el producto. Entonces, prácticamente estamos rompiendo la cadena de refrigeración, y es ahí donde vienen los problemas. Producto que a simple vista se mira bueno, pero cuando el cliente lo consume, pues sale dañado, está podrido, etcétera. ¿Por qué? Porque se rompió la cadena de frío. Aquí en la experiencia, en la práctica, les puedo decir que todos los vehículos que van a transportar refrigerados se deben preenfriar o precongelar. Hay una etapa en el proceso de transporte refrigerado donde los vehículos, si ya sabemos nuestra planificación de lo que vamos a transportar,
y sabemos que vamos a transportar pollo y entonces el pollo debe ir a menos 22 grados centígrados bajo cero, o sea, a un punto de congelación, si es pollo congelado. Pero resulta que mi contenedor estaba a menos 12 grados centígrados, rompimos la cadena de frío. Entonces, hay un procedimiento para los equipos refrigerados que se le llama preenfriamiento o precongelamiento. Entonces, debemos de, antes de cargar, asegurar que los vehículos estén en esa temperatura para poder hacer el proceso de carga. Es parte de las rutinas de las empresas que se dedican a distribuir en vehículos refrigerados. Otro punto clave es la aplicación de frío. Es uno de los métodos más antiguos utilizados para la conservación de alimentos. ¿Qué quiere decir esto? Que este tema de la cadena de frío, pues no es un tema actual, sino que como yo pude investigar también un poquito, es un procedimiento muy antiguo de conservación de alimentos. Ya pues habían ciertos indicios de que la gente antigua pues trataba de congelar los alimentos. No habían refrigeradoras, pero habían otros procesos de termodinámicos donde la gente podía congelar los alimentos para que estos se conservaran. Entonces, es uno de los procesos más antiguos en cuanto a conservación de alimentos. Tercer punto, pues, si en algún momento se rompiera la cadena de frío, la seguridad alimentaria se verá perjudicada. ¿Qué quiere decir esto? Mi recomendación es que si en algún momento llegaran a trabajar en empresas que tienen este tipo de logística, debemos asegurar todos los procedimientos, los puntos de control, los controles necesarios, los instrumentos necesarios para que esta cadena de frío se mantenga, sea totalmente perfecta, digamos, desde su producción, almacenamiento hasta su distribución. Aquí hay algunas temperaturas, más adelante les muestro yo una tabla más completa, pero esto es bien importante que lo aprendamos. Entre -4 y -7 grados centígrados se inhibe el crecimiento de microorganismos. ¿Qué quiere decir esto? Que en esa temperatura se logra que los productos no desarrollen bacterias o microorganismos que contribuyan a la descomposición. Menor a 10 grados se inhibe el crecimiento de microorganismos capaces de degradar los alimentos. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando pasamos la etapa de 7 grados centígrados y estamos sobre los 7 centígrados bajo cero, rompemos totalmente la cadena de descomposición. El ejemplo es, incluso para el transporte de cadáveres, es necesario llegar a estos puntos de temperatura para que el proceso de descomposición se detenga y así poder transportar este tipo de mercancías. Para los que fueron a investigar a Convex la otra vez, Convex tiene una división, un área que se dedica a hacer toda la logística del transporte de personas muertas. Pues entonces trabajan sobre estos parámetros, que estos parámetros los estandariza la OMC para poder manipular este tipo de mercaderías. El punto 3, a partir de los 18 grados centígrados bajo cero se inhibe las reacciones de oxidación producidas por los alimentos. ¿Qué quiere decir esto? Que a esta temperatura los productos dejan de oxidarse. Es por eso que más adelante vamos a ver una tabla por categoría de productos donde para cierto tipo de mercaderías hay un control de temperaturas distinto. No todas las mercaderías que se van a almacenar en refrigerado o transportar en este tipo de contenedores utilizan la misma temperatura. ¿Por qué? No lo mismo manipular frutas que manipular aves o que manipular carne de res o carne de cerdo. Entonces, por eso es bien importante estos puntos que les estoy recomendando. Y por último, a una temperatura de -70 grados centígrados, que estamos hablando de clima, de digamos temperaturas totalmente extremas,
se inhibe toda reacción enzimática, por lo que los alimentos se podrían mantener indefinidamente. Ejemplos que les puedo contar de esto, pues las bodegas que hay en los puertos donde se recibe producto congelado de mariscos, se mantienen a 70 grados centígrados. Vamos a ver más adelante un video donde se ve que ya no es una simple bodega refrigerada que se mantiene entre 0 y menos 10 grados centígrados, sino que ya son bodegas que están a menos 70 grados centígrados, que ya ni los trajes especializados para manipulación de alimentos eh, son suficientes, pues, porque ya es una temperatura que ya sobrepasó cualquier límite de que el ser humano pueda soportar en un periodo de tiempo. Entonces, ya hay otras técnicas de manejo de estos productos que ahí lo vamos a poder ver en este video. Vamos a ver un poquito un video que muestra un resumen de algunos puntos de la cadena de refrigerado para que nos vayamos familiarizando con los conceptos. Entonces, continuando con la clase, pues vimos un resumen de lo que es cadena de frío, un poco con, pues, más ilustrado, más gráfico. En realidad, material de este tipo, pues, es difícil encontrar, pues, puesto que cada empresa, organización lo maneja distinto. Sin embargo, sí hay estándares que, valga la redundancia, están homologados, estandarizados a nivel mundial en cuanto a manejo de cadenas de frío. Pero traté de encontrar algún material que pues puede servirles para que ustedes vayan tomando ahí algunas notas importantes. Aplicaciones de la cadena de frío, pues básicamente esa es una cadena que se mueve bilateralmente. Puede ser desde la logística postventa hacia atrás, hasta la distribución, el almacenaje, el transporte y la producción, o en dirección, digamos, positiva, se podría decir, desde la producción, el transporte, el almacenaje, la distribución, hasta el cliente final. ¿Qué etapas hay en cada uno de esos? Pues esto ya lo hemos visto en otras clases. En la etapa de producción, pues tenemos compra de materia prima. Si vamos a trabajar una cadena de refrigerados, vamos a poner el ejemplo de cadena de refrigerados. Si nuestra producción requiere que nuestra materia prima tenga ciertos controles de temperatura, debemos exigirle a nuestros proveedores que ellos mantengan la cadena de frío hasta el punto de entrega, o sea, hasta nuestras bodegas.
que ellos manejen sistemas de preenfriado, que la manufactura, el empaquetamiento, todo sea de tal manera que se conserve la cadena de frío. En el transporte deberíamos de contar con camiones, con contenedores y cargas refrigeradas. En el almacenamiento, pues deberíamos de tener un almacén refrigerado en primer lugar para frescos y congelados, si ese fuera el caso. En la distribución deberíamos de tener camiones con refrigerados o contenedores de carga refrigerada. Y nuestro cliente final, imagínense, pongámonos en el contexto de que nosotros vendemos quesos. Nuestro cliente final, si fuera una distribuidora, un retail, una tienda de barrio, etcétera, debería de tener eh, contenedores refrigerados, congeladores, etcétera, para no romper la cadena de frío de nuestro producto, porque la seguridad alimentaria de nuestro producto es súper importante. O sea, si yo voy a distribuir producto refrigerado, quien me lo va a vender, quien lo va a comercializar, debería de tener este sistema para que se mantenga la inocuidad y la cadena de frío de nuestros productos. Entonces, básicamente, estas son las aplicaciones de la cadena de frío. Vamos a ir detallando más sobre cada una de estas. Tenemos el transporte. Ya hemos visto bastante de transporte en las clases anteriores, pero vamos a hablar un poquito más específico de transporte refrigerado. La mayoría de transporte refrigerado se efectúa casi siempre en vía aérea o terrestre. Hay unas estadísticas para Guatemala que dice que más del 75% de nuestras importaciones vienen en vía marítima en contenedores refrigerados y solo un 20% ingresa a nuestro país en contenedores refrigerados, perdón, vía terrestre. ¿Por qué pasa esto? Pues obviamente nosotros vivimos en un país donde tenemos el Atlántico y el Pacífico y la mayoría de nuestros productos importados vienen en transporte marítimo. Y somos un país que consume mucho marisco, mucha fruta importada. Entonces, todo esto se maneja en transporte marítimo. Pero también ingresan bastante mercadería, el 20% de nuestras mercaderías importadas en transporte terrestre de productos congelados, que muchos vienen del sur, vienen de Colombia, de Panamá, de Honduras, que ingresan a nuestro país, o bien vienen del norte, vienen de México o incluso de Estados Unidos vía terrestre. ¿Por qué este punto? Vamos a enfatizar un poquito. Dice que la mayoría de transporte refrigerado a nivel mundial es en vía aérea y terrestre. Pero sin embargo, como les decía, a Guatemala ingresa mucho producto refrigerado a través del transporte marítimo. Pero ¿por qué en otros países se da mucho en vía aérea y terrestre? Porque en cuanto a los costos logísticos de llevar mercadería refrigerada, es mucho más barato llevarla en vía aérea que mandar un contenedor refrigerado de puerto a puerto. Y también tienen la ventaja de que son países fronterizos donde también se puede hacer una importación o exportación vía terrestre. Es por eso que a nivel mundial, sí, digamos, predomina el terrestre y el aéreo en cuanto a los formatos refrigerados. En el caso del transporte aéreo, las mercancías es el medio más rápido y en el que menos tiempo nuestra mercadería llega a su destino. Como vimos anteriormente, hay tres tipos de transporte: aéreo, marítimo y terrestre. Digamos que el aéreo es el más rápido en llegar, pero es el más costoso. Y para mercaderías que son refrigeradas, es el que más conviene utilizar si nosotros lo que queremos es que nuestro producto llegue a otro destino de manera rápida y, digamos, conservando la cadena de frío. Pero, sin embargo, es mucho más caro. Como investigaron, yo los puse en la tarea anterior, fueron ustedes a ver el tema de las flores a convex, y estas flores se exportan a otros países en contenedores donde la temperatura las mantiene frescas. Básicamente, este tipo de productos se moviliza en transporte aéreo. ¿Por qué? Por la velocidad en que llega de un punto a otro.
No estamos hablando de que un vuelo a Miami está tardado alrededor de 8 horas, mientras que si yo pongo en una ruta de contenedores vía marítimo, ese producto llegaría a Estados Unidos tal vez en 3 semanas o 4 semanas. Entonces, básicamente por eso es que para este tipo de productos o líneas de cadena de frío es pues mucho más utilizado el transporte aéreo. Sin embargo, es el más caro. Para el caso del transporte terrestre, los equipos refrigerados son una alternativa de bajo costo. ¿Qué quiere decir esto? Que en nuestro caso, si nuestras importaciones y exportaciones fueran a nivel regional, pues es un formato mucho más barato que el transporte marítimo y el aéreo, y es una alternativa bastante viable el tener este tipo de transporte terrestre para transporte refrigerado. Y otro punto, pues normalmente el transporte se efectúa en contenedores isotérmicos, embalajes aislantes y otro tipo de materiales refrigerantes. Vamos a ver más a detalle ahorita cuáles son esos tipos de contenedores, cómo es que funciona. Hay un par de videos ahí que les voy a poner. Yo sé que estamos haciendo publicidad a otras empresas, pero para que ustedes conozcan cómo es que funcionan este tipo de contenedores isotérmicos, pues porque material didáctico de este tipo de, de insumos no hay. Entonces tuve que acudir un poquito a algunas páginas ahí de empresas que se dedican a la fabricación de esto, ¿verdad? Entonces, el transporte de refrigerado y contenedores isotérmicos, no sé si ustedes han visto en el aeropuerto estas cajas. Estas cajas celestes se le llaman cajas insuladas o contenedores isotérmicos. Son recipientes básicamente que mantienen la temperatura, no tienen ningún mecanismo, digamos, eléctrico o mecánico para mantener la temperatura, sino que básicamente el aislamiento. Eh, ¿Cómo funcionan? Pues estas cajas básicamente son una refrigeradora sin motor en el que se coloca el producto y se sellan herméticamente a través de un cierre a presión que tienen en las puertas. Y adentro de las cajas insuladas van unas pastillas de agua, que estas deben ser previamente congeladas, se congelan, se ponen las planchas de hielo, se podría decir, se coloca el producto y estas planchas hacen que digamos, por procesos termodinámicos, la temperatura al estar tan aislado y la conductividad sea tan buena dentro de estas hieleras, se mantenga pues por lo menos en un lapso de tiempo corto. Estoy hablando no más de 24 horas. Pues. Eh, Hay otros tipos de equipos isotérmicos que ya tienen otros sistemas. Por ejemplo, si voy a transportar en este tipo de cajas producto a China y el vuelo tarda un poco más de 24 horas, pues hay otros mecanismos para darle soporte a estos equipos. Pero sin embargo funcionan como les digo, son como unas hieleras gigantes donde se colocan unas tabletas de agua congelada y eso hace que se mantenga la temperatura. Algo que debemos considerar para la compra o renta de estos equipos, porque hay en renta y en compra, que los materiales de fabricación deben de tener el menor coeficiente de conductividad térmica. ¿Qué quiere decir esto? Que a menor coeficiente de conductividad térmica, la temperatura se va a concentrar en un solo punto dentro de la caja y no va a tener un proceso de flujo interno donde se pierda la temperatura. Pues es otro concepto de termodinámica, pero básicamente si vamos a comprar este tipo de cajas insuladas, debemos de verificar que los materiales pues sean aluminio y los plásticos de adentro pues sean polietileno, que es un producto que conserva mucho la temperatura. El contenedor debe ser lo más hermético posible, las puertas deben encajar con fuerza. ¿Qué quiere decir esto? Si nosotros estamos rentando este tipo de equipo, debemos de verificar o validar que las puertas, los empaques y los sellos sellen al 100% para no perder en ningún momento pues alguna fuga de temperatura o la cadena de refrigerado se rompa.
3, debe mantener la inocuidad de los materiales. Estos productos normalmente, estas cajas insuladas, normalmente vienen de hecho de polietileno en la parte interior, y en la parte exterior es del mismo material que se fabrican las refrigeradoras. Acero inoxidable para que los productos, el óxido y la corrosión no se transfiera a los productos. Entonces debemos de validar todos estos tips. Vamos a ver un video de una empresa. Aquí no estoy haciendo yo ninguna propaganda ni publicidad, solo simplemente para que ustedes vean el funcionamiento de estos equipos de refrigeración. Vamos a ver una operación típica de transporte con cadena de frío. El cliente le pide a su departamento de operaciones que le consiga un transporte para mover una carga refrigerada. Operaciones habla con varios transportistas hasta que uno le confirma el viaje. El controlador del transportista habla con el operador que realizará el viaje y le pide que se presente inmediatamente. El operador recibe el mensaje y avisa que va en camino. Claro, cuando él quiera. El tiempo sigue. Operaciones no sabe a qué hora va a llegar el camión, mientras la gente de carga, que tiene tiempo esperando el camión, se desespera y habla con operaciones. Operaciones le marca al controlador del transportista. El controlador vuelve a hablar con el operador, y el operador le dice: no, pues si salí hace 30 minutos. Obviamente el operador sale corriendo para llegar a la cita, cometiendo infinidad de infracciones. Por fin el operador llega a la cita y pregunta a qué temperatura va a ser el viaje. El encargado de carga le dice, a -4 grados. El operador dice, perfecto, vamos a cambiar la temperatura. El operador dice, listo. Pero no se dio cuenta que lo dejó a 4 grados y no a -4, como le pidieron. Se carga el camión y el operador se dirige a su destino. De pronto el operador pasa por el bazar de los lunes, y se detiene un momento a comprar unas cosas. En eso el operador le da hambre y dice, como algo rápido y me voy. Mientras, operaciones, no sabe dónde está el camión, y no ha visto todas las paradas que ha hecho el operador. Por fin, el operador llega a su destino. Recepción de carga recibe al camión. Y lo primero que hace es ver la programación del termo, y este se da cuenta que la temperatura está mal, le avisa al operador, y de ahí le avisan a operaciones. Operaciones deberá esperar el veredicto de recepción de carga, esto es, ellos deciden si la carga se desecha o se recibe, por las condiciones de la temperatura. Además de haber llegado tarde, entregar carga en mal estado, y por lo tanto haber perdido el producto. El costo de la carga completo se le trasladará al transportista. Esta forma de trabajo propicia retrasos, desecho de cargas, accidentes y baja eficiencia. Ahora, vamos a ver el mismo caso, pero con rastreo de GPS y control de temperatura. El mismo cliente le pide a operaciones de su empresa un transporte para llevar una carga refrigerada. Operaciones levanta una orden de servicio en la plataforma que comparte con sus proveedores de transporte y espera que alguno confirme el viaje y se genera una cita de carga. El controlador del transportista revisa en la plataforma la disponibilidad de sus unidades. Asigna una unidad a la orden de servicio. El controlador le avisa al operador que se le ha asignado un viaje y le informa de la hora de la cita de carga. El operador sabe que su unidad es vigilada vía GPS por su controlador y además por el cliente, así que se toma sus precauciones por llegar en tiempo y en forma a la cita. El operador llega con tiempo a la cita y espera a que le asignen rampa. Mientras, en la plataforma de operaciones, por medio de geocercas ya establecidas para carga y descarga, se genera una alarma que avisa que la unidad llegó a su cita. Cuando el operador ponga la temperatura en el termo, a la que tendrá que ir la carga. Operaciones de igual forma, podrá dar seguimiento a la temperatura durante todo el viaje. Si la temperatura sale del rango permitido, operaciones se comunicará con el operador para ver qué es lo que está pasando y tratar de ayudarlo.
Todo esto es posible en la plataforma, creando alarmas de temperatura de cada viaje generado. El operador sabe también que no tiene permitido hacer paradas sin permiso, así que el viaje deberá ser directo hacia el lugar que tiene la cita de descarga. Una vez que el operador llega al lugar de descarga, a operaciones le aparece de nuevo una alarma de que la unidad ha llegado a la geocerca de descarga y por lo tanto a su destino. Automáticamente, se puede generar la gráfica de temperatura del viaje y enviarse al cliente para que tenga registro completo. Con estas soluciones, podemos ofrecerles a los clientes control total de sus operaciones de transporte refrigerado, reducir costos, tiempos de transporte y mermas. Los mercados donde podemos encontrar clientes para este producto se encuentran principalmente en el de los perecederos, laboratorios, empresas de retail e industria. Esperamos que esta presentación haya sido de su interés. Nos vemos en el siguiente video. Vamos a ver una operación. Bueno, pues como se dieron cuenta, el transporte de refrigerado pues es una logística bastante compleja. Se pudo ilustrar un poco en el video cómo es la secuencia de la coordinación del transporte refrigerado. Ahora pues hay unas herramientas bastante, digamos, ágiles para el control de refrigerados. Tuve la oportunidad de trabajar en frigoríficos de Guatemala, Pio Lindo, y teníamos este tipo de herramientas ya. A veces transportábamos camarón congelado desde Nicaragua hasta Guatemala, o pollo refrigerado de Guatemala hasta Nicaragua, y hacíamos un tema ahí de logística inversa, como lo vimos en la clase anterior. Operaciones trianguladas, y cada vez que el termo, que así se le llama normalmente al equipo refrigerado, bajaba a ciertos niveles de temperatura, nos caía el teléfono una notificación, entonces ya al piloto se le daban ciertas instrucciones, habían protocolos para que el piloto hiciera en caso de que el contenedor se apagara o se quedara sin diésel. Pues en fin, hay bastantes protocolos, puesto que la cadena de frío es una de las más caras a nivel logístico de coordinar, de mantener y administrar. Vimos ahí cómo funciona la secuencia. Vamos a continuar con el tema de los aislantes, y hay un video ahí pues de otra empresa que se dedica a la fabricación y renta de equipos de este tipo para que ustedes vayan conociendo. Los embalajes aislantes pues son materiales utilizados para la protección de los alimentos en la cadena de frío. ¿Cuáles existen? Pues hay unas espumas adhesivas para aislar temperaturas, cartón y materiales que son metálicos. Aquí hay algunas fotos donde se puede ver una carga que va a ir en un contenedor refrigerado y que está aislada por un material de aluminio para que esta pues mantenga su temperatura adentro y que la temperatura tampoco dañe el producto, porque aquí hay dos puntos. Debemos mantener la temperatura internamente de la caja donde va almacenado el producto, pero también el exceso de humedad, el exceso de temperatura también puede dañar. Entonces, existen estos aislantes que previenen todo este tipo de contingencias. Con frecuencia los materiales aislantes vienen a fortalecer el papel de los contenedores refrigerados. Les puse una anotación acá. Ahí sí que los materiales aislantes ayudan, contribuyen y agregan un poquito de mejor control a los contenedores que ya están, digamos, fabricados para este tipo de logística. O sea, los materiales aislantes vienen a dar un poquito más de seguridad en la cadena de refrigerado. Aquí está como que las etapas, ¿no?, de cómo se debe hacer un embalaje. Embalaje se le llama el contenedor que va a llevar nuestro producto. Digamos, el empaque es la caja del producto per se, pero el embalaje es donde va a ir colocado nuestro producto para el transporte, la distribución o la venta. En este caso, pues hay una caja insulada acá donde va el producto. Lleva unas bolsas de plásticos hermética donde va metido un producto gel congelado, y ese hace que la frescura o la temperatura se mantenga dentro de la caja de cartón. La idea de esta clase, también pregrabada, es que yo les voy a hacer una visita
un recorrido, digamos, voy a tratar de agregar un recorrido por una bodega refrigerada y una recepción para que ustedes vean cómo funciona esto en la vida real. Voy a tratar de agregar un video más, pero del caso real, de cómo funcionan este tipo de embalajes. Incluso hay unos embalajes que son gel. La gel se congela y esta se va metida entre las cajas de los productos y hace que el producto se mantenga fresco. Aún así, el termo deje de funcionar. Y aquí está otro ejemplo. Esta es otra caja de otro tipo. No es con gel, sino que esta lleva con planchas, bloques de hielo seco, como dice acá. El hielo seco se coloca dentro de las paredes del producto y eso hace que el producto también se mantenga. Son, por así decirlo, son como fusibles del contenedor. El contenedor se apaga, digamos que se queda sin combustible, una falla mecánica del jet, Jensen, así le llaman a los motores. Y automáticamente estos productos aislantes o embalajes empiezan a funcionar como algún tipo de fusible mientras se logra reparar o intercambiar el equipo de refrigeración. Entonces, básicamente vienen a ser un fusible de seguridad para la cadena de refrigerado. Vamos a ver un video de cómo es que funciona un embalaje aquí, un embalaje para el tema de productos refrigerados. Entonces, si se dan cuenta, este embalaje va a hacer un recubrimiento de todas las paredes del contenedor. Como ven ahí al muchacho, primero hace la limpieza del mismo. Luego, pues ya viene la parte de forrar el contenedor con este material aislante que básicamente está hecho de aluminio. Con esto aísla cualquier transferencia de calor del exterior hacia adentro y cualquier fuga de temperatura del interior hacia el exterior. Esto, como les digo, el concepto de refrigeración es un concepto mucho de termodinámica, donde cualquier pérdida de calor o influencia del ambiente externo puede provocar una descomposición de lo que estamos almacenando. Entonces, no crean que es un concepto tan sencillo o práctico de resolver. Si tiene su complicación, obviamente para eso hay bastante material, bastante información para que uno pueda aprender a administrar este tipo de contenedores o logística, pero sí no es una logística, digamos, que se pueda dejar a responsabilidad de un operador o de un piloto, etcétera, sino que sí requiere de cierta supervisión. Entonces, si se dan cuenta, aquí hay como una clasificación de productos para almacenamiento y embalaje. Aquí está para transporte aéreo. Esto ya lo habíamos visto en algún momento en otra clase. Pero básicamente así es como funciona un embalaje. Siguiendo con el tema de transporte, pues ya vimos el embalaje, ya vimos los tipos, la colocación, cómo es que funciona la logística de cadena de frío para el transporte terrestre. Ahora vamos a hablar un poquito de los equipos de refrigeración, conocidos, digamos, en la jerga de transporte, jerga logística, como los termos. ¿Por qué? Porque una de las marcas que, digamos, líder a nivel mundial en la distribución de este tipo de maquinaria es Thermo King. Entonces, le dejaron con el nombre de termos a los productos, a los vehículos o contenedores que transportan productos refrigerados. Dice, son aquellos equipos también llamados frigoríficos o cámaras frigoríficas. Su aplicación es en el transporte de materiales perecedores que requieren mantenerse frescos o congelados durante un trayecto. Estos pueden ser para transporte aéreo o terrestre. Hay para transporte marítimo. Todos los contenedores de Chiquita, Dole,
del monte, de banano o de otros productos, melón, que somos uno de los países más productores de este tipo de frutas, salen en contenedores refrigerados por vía marítima. O sea, voy a romper este paradigma. El tema de refrigeración no es exclusivamente para el transporte terrestre ni aéreo, también hay para transporte marítimo y van unas filas enormes de contenedores en Portuaria Quetzal, donde van almacenados este tipo de productos perecederos, sandía, melón, papaya, bananos, los productos que se tienen que mantener frescos. Somos uno de los países que más exporta este tipo de materiales. Entonces aquí hay un pequeño diagrama de cómo debe ser una carga refrigerada. Básicamente debemos respetar el flujo de refrigeración. Vamos a poner acá la pluma. Acá esta es la forma errónea. ¿Por qué? Porque estamos apilando o estivando, como normalmente se le llama en logística, el producto. Y el producto está bloqueando el flujo de aire. Lo correcto debería ser que por el condensador, entra el aire de la calle, lo refrigera, lo convierte a aire congelado y esta es una circulación, como lo muestra este dibujo. ¿Por qué debe existir esto en los camiones que transportan congelados? Porque debe haber una circulación para que el aire frío baje por todas estas hendiduras, digamos, y logre llegar hasta los productos que están aquí abajo. ¿Qué hacemos si hacemos este tipo de estiva? Lo que hace es que el aire recircula, va a enfriar este producto, a este, pero no va a llegar a todo el resto. Entonces, debe de existir un flujo uniforme como lo muestra este diagrama. Entonces, espero no hayan quedado dudas del tema de transporte, que la verdad que no es un tema tan complejo, sin embargo, sí requiere una coordinación, supervisión y tener ciertos conocimientos de termodinámica para saber que cualquier falla en la cadena de transporte refrigerado pues puede llevar a un daño casi que fatal para la mercadería. Entonces, vamos a ver la siguiente etapa de la cadena de refrigerado, que es el almacenamiento o la aplicación. El almacenamiento en la cadena de frío pues juega un papel importante en el cuidado de los alimentos manipulados. ¿Qué debemos considerar para el almacenamiento en cadena de frío? Pues primordial, nunca debemos de romper la cadena de frío ni en la carga, ni en la descarga, ni en el almacenamiento. Esto es como que el mandamiento principal de la cadena de frío. Si se llega a romper en uno de esos pasos el tema de la cadena de frío, estamos condenando nuestros productos a que definitivamente se echen a perder. Entonces, 2, en un almacén dedicado a productos refrigerados debe estar siempre con la máxima limpieza posible, más si son productos perecederos tales como carnes o lácteos. Había un punto en las diapositivas anteriores donde estaban las temperaturas y los rangos de temperaturas, donde decía a qué temperatura se proliferaban las bacterias. Hay algún punto de congelación donde las bacterias ya pues dejan de existir, ya no se proliferan. Sin embargo, una de las normas de buenas prácticas de almacenamiento de productos refrigerados dice que los pisos, las paredes, las estanterías o los racks donde van a ser productos refrigerados deben estar totalmente limpios. No debe haber ni óxido, ni corrosión, ni basura, ni agua incluso. Porque incluso si llegara a haber agua en un almacén refrigerado, esto puede convertirse en hielo. Y el hielo para un montacargas o una persona que manipula materiales adentro de una bodega de este tipo, puede convertirse hasta en una fatalidad. Imagínense que va cargando la caja y se resbala. En esta video visita que les quiero hacer, si me dan opción en la empresa para la que la estoy pidiendo, es que ustedes vean cómo son los pisos de estas bodegas, las paredes, es como que estuvieran en una refrigeradora gigante. Debe estar totalmente limpio porque
el hecho de que no se proliferen bacterias en el frío no quiere decir que en una caída de temperaturas, por apagones, por cualquier cosa que pudo haber pasado, no se proliferen. Entonces debe estar totalmente limpio, pisos limpios, cero óxido, debe ser acero inoxidable de preferencia, o algún acero o pintura aislante que mantenga este tipo de inocuidad, ¿verdad? Nuestro almacén refrigerado debe tener dos divisiones. Aquí este tema va a depender mucho del giro de la organización para la que trabajemos o seamos dueños en algún momento, ¿verdad? Entonces, debe existir una separación. Todos los productos frescos en un almacén de productos frescos y todos los congelados en otro almacén. ¿Por qué? Porque no se maneja, uno, principalmente, no son las mismas temperaturas, y dos, la inocuidad del producto se pierde. Digamos que yo tengo que almacenar un producto fresco y lo meto en el almacén refrigerado, congelado, se va a congelar y entonces el producto va a perder sus características de fábrica, pues entonces se pierde totalmente no solo la inocuidad, sino la calidad del producto. Entonces, si vamos a transportar o almacenar dos tipos de productos, deben ser totalmente aislados. Transporte para congelado y para fresco. Almacén de fresco y almacén de congelado. Eso deben de tenerlo bastante claro. Pues aquí hay un cuadro de temperaturas, como yo les decía, más a detalle. Entonces aquí dice que para frutas y verduras la temperatura debe estar entre 8 y 10 grados centígrados. Eso es fresco. No es congelado, sino que podríamos llamarle una temperatura ambiente. Guatemala normalmente de ciudad oscila entre los 12 y los 25 grados centígrados, pero ya 18 ya es una temperatura, digamos, como que estuviéramos en San José Pinula, en Fraijanes, que es fresca. Ahí este tipo de productos se mantiene fresco. Para todo lo que es pescado, marisco, carne, pollo, lácteos, derivados, queso, embutidos, deberíamos de estar entre menos 4 grados centígrados y 4 grados centígrados. O sea, entre 0 y 4. 0 ya es el punto de congelación y 4 es como fresco. Entonces, no es como una temperatura que se mantenga totalmente congelado, pues, sino que es una temperatura donde este tipo de producto se mantiene bien. Ahora, en el otro rango, que es de menos 18 grados a 70 grados centígrados, ya es cuando queremos conservar productos por mucho tiempo, por más de 30 días o 12 meses, pues digamos, este tipo de temperaturas es, por ejemplo, les pongo una experiencia. Yo trabajé en esta planta que les dije y a veces congelábamos el pollo de la producción de mayo, por ejemplo. Se congelaba a menos 70 grados centígrados, se almacenaba en una bodega de congelado y ese producto se vendía hasta diciembre, incluso hasta marzo del siguiente año, pero en ningún momento se perdía la inocuidad del producto porque se almacenaba a esa temperatura donde ya no proliferaba ninguna bacteria. Y obviamente después de sacarlo de esa bodega 8 meses después, el producto seguía conservando su misma calidad, su misma inocuidad. ¿Por qué? Porque no habíamos roto en ningún momento la cadena de refrigerado. Incluso había proceso para volverlo fresco nuevamente, o sea, se descongelaba cierta cantidad de producto y ya pasaba a una bodega de productos frescos y ya se vendía como producto fresco, pues, pero sí hay ese tipo de manejo y controles en este tipo de fábricas, ¿verdad? Para medir los controles de temperatura, pues, en el almacenamiento se utilizan distintos tipos de instrumentos para controlar la temperatura. Hay termolábiles, tanto para temperatura de transporte como para almacenamiento. Entre ellos, los más utilizados pues, son los termógrafos, los termómetros y los indicadores de temperatura. Ahora, para el transporte, pues ya hay alguna tecnología que se le llama telemetría.
La telemetría mide, como lo vimos en el video anterior, todas las fluctuaciones de temperatura durante el trayecto y todas aquellas que se salgan del parámetro, pues se notifica por correo, por teléfono, a los operadores logísticos para que tomen alguna decisión. Incluso por experiencia actualmente estoy trabajando unos controladores de temperatura que son Bluetooth, donde yo me acerco al dispositivo y puedo ver la temperatura, incluso por el teléfono, poderle hacer alguna regulación, ¿verdad? Entonces, estos son más o menos los termómetros, los medidores de pared, los que son directamente al producto, los medidores que son vía remoto o GPS. Aquí vemos este por acá, es uno GPS, este es uno inalámbrico y este es uno que, digamos, si tenemos mucha duda de que si el producto rompió la cadena de refrigerado, podemos insertarlo en un muestreo aleatorio de ciertos productos para ver si estamos en la temperatura deseada. Vamos a ver un video más para ilustrar ahí siempre el tema de la cadena de frío. Su proveedor le ha entregado a usted los alimentos crudos en un estado adecuado. Ahora le toca a usted resguardar los alimentos de una manera segura. Cada producto tiene sus propios requisitos de almacenamiento específicos: congelados, refrigerados, bodegas oscuras o salas de baja humedad. Sea cual sea el lugar donde se realice el almacenamiento, estos deberán ser siempre limpios y seguros. Se debe revisar y registrar la temperatura de congeladores y refrigeradores con regularidad, y no basándose en los indicadores de temperatura de los equipos, usando siempre sus propios termómetros. Asegúrese siempre de que los productos químicos de limpieza que son tóxicos se mantengan a salvo de los alimentos, preferiblemente ubicados en una bodega aparte. Si no hay espacio disponible, asegúrese de que los productos químicos no se colocan encima de los alimentos, ya que incluso la más pequeña fuga causará contaminación. Alimentos como los frutos secos siempre deben estar separados del resto de los alimentos. Debe asegurarse de que los platos que se preparan únicamente contienen lo que está en la receta original. Todas las cajas de alimentos deben ser almacenadas en las estanterías, ya que en el suelo el riesgo potencial de contaminación es demasiado grande. Esto también hará que sea más fácil de limpiar los suelos, fomentando las buenas prácticas de limpieza. Hay que entender que los alimentos es mejor mantenerlos en las estanterías. Esto ayudará a mantener alejadas las plagas y proteger los alimentos de la humedad y el calor, dos factores básicos para que prosperen las bacterias. Todas las áreas de almacenamiento de alimentos deben ser atendidos adecuadamente y mantenerse siempre limpias y secas. Simplemente entrar y salir de un área de almacenamiento puede ser suficiente para causar la contaminación. Todo el personal y sus ropas deben estar limpias. La política de rotación, lo primero que entra es lo primero que sale, conocido como FIFO, es crucial para cualquier lugar de trabajo que implica la conservación de los alimentos. Se asegura que los nuevos productos solo se utilizarán después de los más antiguos. Etiquetar los productos una vez abiertos es una buena práctica. Los empleados deben familiarizarse con el tiempo que cada producto puede ser utilizado de forma segura después de ser abierto. Al recibir nuevos pedidos, asegúrese de comprobar las fechas de caducidad de los productos antiguos y nuevos. De vez en cuando, los productos nuevos tienen una vida útil más corta y por lo tanto deben ser colocados frente a los productos existentes. Adquiera el hábito de verificar fechas de vencimiento con regularidad para asegurarse de que los alimentos se utilizan antes de que hayan vencido. Entonces ahí escucharon un concepto que lo vamos a ver en la clase siguiente, es el tema del FIFO o PEPS, que esa clase está calendarizada como logística y todo el tema de almacenes en una clase posterior, pero les adelanto el concepto. FIFO o PEPS es primero en entrar, primero en salir. Ese es un concepto, digamos, logístico estándar internacional, y lógico, digamos, del primero que entra a nuestro almacén
es el primero que se despacha. En el caso de perecederos, esto es como la ley que no se debe dejar de cumplir nunca. Para perecederos es obligatorio que los primeros productos en fabricar y en entrar al almacén sean los primeros en despachar. Obviamente los que van entrando a la cola son los que se van a ir evacuando después, pero ese concepto se le llama FIFO, First, primero en entrar, primero en salir, o PEPS, primero en entrar, primero en salir. Y hay un concepto que se llama el WEBS, último en entrar, último en salir, que eso también lo vamos a ver en las clases posteriores. Vamos a ver este video que es de un centro de distribución refrigerado, para que ustedes ahí con imágenes, no tiene narración, pero eso los puedo ir narrando, pues es un centro de distribución para productos refrigerados, para que ustedes vayan conociendo un poquito más del tema. Este es un andén de carga de productos refrigerados, ustedes lo ven ahí. Se mantiene la temperatura desde que se descarga hasta que se almacena. Ahí está un Jensen, que es el que mantiene la temperatura en los camiones. Ahí está un control de proximidad, control de temperatura. Si se dan cuenta, hasta los sellos son herméticos de los andenes de carga para que en ningún momento se fugue la temperatura. Y están haciendo las mediciones. Si se dan cuenta, el equipo de protección o de trabajo de estas personas, pues es un tipo de abrigo, pues porque pasan expuestos todo el día a estas temperaturas altas, ¿verdad? Y por último vamos a ver un video de la importancia de la cadena de refrigerado y por qué es tan importante para la cadena de valor de la logística y la inocuidad de los alimentos. Hola, soy Mara, técnico de CSA, y voy a dar unos consejos que nos ayuden a mantener la cadena de frío durante las operaciones de preparación de alimentos que no lleven tratamiento térmico posterior, sobre todo en caso de no disponer de cuarto frío. Durante las operaciones de preparación de estos alimentos, sobre todo en meses cálidos, las temperaturas ambientales de la sala de preparación pueden ocasionar un aumento de la temperatura final del producto de manera que favorezca el crecimiento de los gérmenes presentes. Por ello debemos tener en cuenta los siguientes consejos. Siempre trabajar con partidas o lotes de productos pequeñas, de manera que el tiempo de exposición se minimice y lo podamos introducir lo antes posible en refrigeración. También es importante que si tenemos que interrumpir esta actividad por cualquier motivo, tengamos la precaución de introducir los alimentos en refrigeración hasta continuar con nuestra actividad. En el caso de elaboración de alimentos de alto riesgo, como ensaladilla rusa, por ejemplo, es importante que todos los ingredientes que lo componen estén previamente refrigerados. La patata cocida, la mayonesa o salsa fina, el atún en conserva, de manera que durante el proceso de montaje final la temperatura final del producto no sea alta y además, una vez introducido en el equipo de frío, se alcancen lo antes posible las temperaturas de refrigeración. En CSA nuestro objetivo es la seguridad alimentaria de su negocio. Entonces, jóvenes, básicamente esta es la clase que estaba pendiente de la fecha 10 de mayo. Espero que si tienen alguna duda, pues me la hagan saber. Podemos concluir 3 puntos acá con esta clase. Pues la cadena de refrigerado es una logística, digamos, de soporte de la logística normal.
hace que se mantenga la inocuidad de los alimentos y es una operación bastante dinámica y en cuanto a costo, una de las más caras. ¿Por qué? Porque debemos de tener otro tipo de equipos, controles, personal que administre esta cadena de valor de la logística. Entonces, esto es todo por hoy, jóvenes, y pues espero haya quedado claro. Como les digo, cualquier duda me la pueden hacer saber. Sí tengo un poco de experiencia en este tema porque he trabajado en frigoríficos, tanto en almacén como en distribución, y pues cualquier cosa que necesiten, pues estoy a la orden.